En el grupo de las chicas, Luna pregunta si él dijo que era el dueño del grimorio, algo que Valiant confirma, aunque destaca que ha pasado muchísimo tiempo. Aún más curiosa, la maga cuestiona si fue él el creador del grimorio. El ser responde que sí, pero confiesa que no puede considerarse perfecto. Lunab pregunta a qué se refiere, y el puro hueso explica que utilizó la otra mitad para proteger ese templo en ruinas. Entonces, Arin pregunta por qué la diosa de la muerte, quien en su momento recibió la adoración de muchos, cayó en desgracia de repente. Valiant responde que ocurrió cuando la era de la oscuridad terminó y llegó la era de la luz. Además, incluso ahora, ella está siendo olvidada, algo demasiado cruel para un dios. Por eso, quiere hacerles una propuesta. Les pide que se conviertan en creyentes de la diosa de la muerte y asegura que, si lo hacen, cumplirá cualquier deseo que pidan. Luna pregunta si realmente cumplirá cualquier petición, algo que Valiant confirma antes de preguntarle qué es lo que desea. La maga, sin perder tiempo, pide el poder para proteger a alguien y afirma que, si se lo concede, se convertirá con gusto en su creyente. El puro hueso responde que ya entendió y que primero debe recibir a la diosa, metiendo su mano en la boca para sacar algo de su interior. Al ver eso, el grupo de chicas queda asqueado, hasta que la mandíbula de Valiant se cae. El hueso, educadamente, pregunta si podrían recoger su mandíbula, algo que Lunaf hace. Después de acomodarla, revela que el papel que tiene en las manos es la llave que conduce hacia la diosa. Se lo entrega a la maga y le pide que lo lea. Al ver la escritura, la joven comenta que está en un idioma antiguo. Mira a la princesa y afirma que cree que ella podría hacerlo mejor, lo que hace que Arin se pregunte si su amiga le está pasando la tarea a propósito. De todas formas, la princesa toma la hoja y lee. Deben remontar el pantano de los recuerdos al revés y aceptar a Caligona, madre de la muerte y la oscuridad. Al terminar, se pregunta si eso se refiere al demonio Caligona, la madre y creadora de los demonios y las bestias demoníacas. Valiant comenta que, desde la perspectiva de la Era de la Luz, supone que puede verse así, pero pregunta si acaso está dudando. Lunab responde que no, y afirma que definitivamente se convertirá en creyente, aunque su amiga le pide que espere, ya que todo le da mala espina. Sin embargo, la maga responde que no le importa, y que, si obtiene el verdadero poder mágico, ya no tendrá que preocuparse de que le arrebaten lo que es suyo. El puro hueso, al escucharla, menciona que parece que la chica de cabello azul ya tomó su decisión y pregunta qué elegirá la de cabello plateado. Arin responde que intentará resolverlo a su manera y le devuelve el pergamino a Valiant, quien entiende su elección. Enseguida, él pregunta cómo debería llamar a la que aceptó ser creyente. La maga responde que se llama Lunab y el ser, tocando su frente, deseando un buen viaje. Esto hace que la joven caiga en sus recuerdos, específicamente en uno de cuando fue secuestrada. Allí ve cómo alguien le estaba quitando su corazón de maná. Pero, al mirar mejor, reconoce a esa persona y afirma que sabía que su predicción era correcta. Quien la estaba ayudando era Siyan. Empieza a acercarse a él, confesando que lo extrañó mucho, pero antes de poder abrazarlo es tragada por la oscuridad. Aparece entonces en otro lugar. Siyan pregunta si realmente es ella y cómo llegó hasta allí. La maga se cuestiona si se trata de un sueño o una ilusión, pero luego lo niega cuando el joven vuelve a preguntarle cómo llegó. Sin embargo, Lunab salta sobre él y lo abraza, convencida de que es el verdadero Siyan. Por otro lado, Valiant comenta que parece que ella llegó correctamente, mientras las amigas de la maga se preocupan por ella. La caballera, aún más inquieta, pregunta qué está haciendo, llamándolo esqueleto y preparándose para pelear. Pero no logra sacar su espada y se pregunta por qué no responde. Su rival aclara que su nombre no es Esqueleto, sino Valiant, y añade que Lunab solo está dormida, por lo que no deben preocuparse. Arin, curiosa, pregunta si él la envió a convertirse en creyente de Caligona y cuál es la prueba de esa diosa. El puro hueso responde que no tiene que hacer nada, solo sobrevivir, y pregunta por qué están tan preocupadas. Añade que ella se durmió con una expresión contenta y que la entiende,
ya que convertirse en creyente es algo alegre. Arin, al verla, se pregunta qué tipo de sueño estará teniendo. Luego cambia de tema y afirma que, según las leyendas, Caligona no era precisamente una diosa buena, pero todo terminó cuando Lumendel la juzgó. Explica que en ese entonces el mundo estaba lleno de caos y oscuridad, y cuestiona cómo pueden confiar y seguir a ese demonio. Valiant pregunta a qué se refiere con caos, y la princesa responde que ella trae la muerte. El creyente explica que hubo un tiempo en que los humanos también aceptaban y creían en la muerte, y decide contarles la historia de la era de la oscuridad. Comienza diciendo que, al principio, el mundo era extremadamente hostil, no existían la agricultura ni la sociedad ni nada de lo que existe hoy. Añade que en esa época los humanos morían con gran facilidad, perdiendo la vida por el clima o durante la caza. Era una era mucho más cercana a la muerte que cualquier otra, por lo que los humanos rezaban a la muerte suplicándole piedad y que les quitara el sufrimiento. Así nació Caligona, de un deseo colectivo de tener una muerte sin dolor. Valiant observa a las chicas y comenta que parece ser la primera vez que escuchan esa historia, preguntando en broma si se dormían en clase de historia. En realidad, ellas reflexionan que nunca habían oído ese relato. De cualquier forma, continúa explicando que aquella era llegó a su fin y con el paso del tiempo, los humanos dejaron de vivir en condiciones tan hostiles, por lo que ya no necesitaron temer a la muerte ni a la oscuridad. Arin pregunta si en ese momento comenzó la era de la luz, algo que el creyente confirma, revelando que justamente viven en esa era. La princesa, confundida, comenta que ahora entiende aún menos y que ya no sabe qué es correcto o incorrecto. Valiant, entonces, pregunta por qué vino al Templo de la Muerte, insinuando que quizá no confía en Lumendel. Antes de continuar la conversación, un temblor sacude el lugar. Arin pregunta qué fue esa vibración, y el creyente responde que parece que un viejo amigo suyo ha venido a visitarlo. La princesa queda confundida y pregunta quién podría ser, pero Valiant responde que deben regresar de inmediato, ya que tiene un asunto urgente que atender. Activa su poder y comienza a desvanecerse, aunque antes afirma algo que ellas deben saber, declarando que él es un hombre muy guapo, desapareciendo enseguida. Ya afuera, en la meseta de Romar, Boris rompe el techo y sale disparado hasta caer al suelo. Entonces, alguien comenta que ha pasado mucho tiempo. Era Valiant observando a Boris desde arriba. Acto seguido, declara que ha venido a pagar su deuda, llamándolo el creyente de la luz de Giscrea.